Buen día, amigas y amigos. El asunto que voy a tratar hoy tiene por título Crisis de nacimientos y genocidio programado, hacia un programa revolucionario de acción natalista. Explico lo que esto significa. Me quiero centrar en el problema de la debilidad en la natalidad en el Estado español, pero intento concluir no solamente con unos análisis, sino con un programa de acción. Es verdad que mi nivel de comprensión del asunto es limitado y me parece que hoy no podré dar un programa completo, pero ya habrá tiempo en una segunda intervención para hacerlo. Hoy nos interesa averiguar las causas de un derrumbe de la natalidad en nuestro país que resulta estremecedor, puesto que somos el país del mundo con una natalidad más baja. Yo he estado estudiando los datos oficiales, tengo aquí una chuleta y me encuentro con cuestiones que bueno, pues resultan tremendas. Por ejemplo, se dice que Japón es el país más envejecido del mundo, pero no. Japón sigue teniendo 1,4 hijos por mujer, mientras que nosotros, en esta tabla, que es para el año 2016, estamos con 1,3. Hay también países como Francia, que está muy cercano geográficamente, que se sitúa en 2 hijos por mujer, es decir, bastante más. Y luego otros, por ejemplo, como Estados Unidos, que con todo tiene 1,8 hijos, etcétera. Por tanto, entender cómo se ha llegado a esta situación requiere una reflexión profunda porque, claro, la situación es catastrófica y los remedios que se ofrecen, que luego entrar en ellos, son pseudo remedios, algunos verdaderas canalladas. Lo digo yo abiertamente, la idea de que los inmigrantes nos van a salvar de este desastre, de una catástrofe demográfica, que es un genocidio que va a llevar a la muerte prematura y a una vejez muy desagradable, por decirlo de una manera así serena, a millones de personas, son una canallada y una infamia. Es más, son una canallada fascista. La creencia en que la emigración, o sea, otra gente a la que robamos de otros países, va a ser la solución, primero, es eso, una mentalidad de rufianes, de ladrones, de piratas, de neoesclavistas y, en segundo lugar, es imposible. Luego daré los datos. Quien piensa esto no se ha enterado de cómo están las cosas a nivel mundial en la demografía y en la natalidad, que están mucho más diferentes de los que se creen. Bien, mi intervención la expondré en 3 partes, insisto, incompletas. Descripción de la crisis demográfica y de sus causas. Segundo punto, la situación demográfica mundial y la inmigración. Tercero, medidas para superar la crisis de la natalidad y la posición ante la inmigración. Bien, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues vamos a ver, hay 16 causas. Yo citaré 16 causas fundamentales de esta caída de la natalidad. Según la nota que yo tengo aquí, lo que llaman España tenía 2,9 hijos con mujer en 1970 y hoy tiene 1,3. Es decir, la demografía bajo el franquismo, en contra de la mentira de que el franquismo obligaba a las mujeres a ser maternales en una proporción descomunal, pues eran 2, hijos, que es una cantidad relativamente pequeña, y hoy hemos bajado a 1,3. Bien, enumeraré las causas, que he señalado 16, y quizá vuelva en otras intervenciones posteriores, como he dicho antes, a referirme a ellas. En primer lugar, la primera de todas las causas es las empresas persiguen a sus asalariadas embarazadas o por embarazarse. Las persiguen, las controlan, las agreden de muchas maneras. La causa principal del declive de la demografía es que la gran empresa multinacional española es ultra agresiva contra la maternidad. Es de una agresividad como no se da en el mundo, a través de muchísimos mecanismos que en su día se explicarán. ¿Por qué?
Bueno, hay que hacer un estudio del capitalismo hoy y sobre todo del capitalismo español, que es un capitalismo de segunda fila que está luchando desesperadamente por elevarse en el rango de los sistemas y entonces se vale de una forma brutal y despiadada de la mano de obra femenina, persiguiendo, prohibiendo, denunciando, machacando la maternidad. Las causas principales de los abortos está en la gran empresa. Si el 90% de los abortos provienen de la presión de los empleadores, de los capitalistas, de los asalariados sobre las mujeres. Por tanto, no me vengan con historias aquellos que dicen que están en contra del aborto y a favor de la gran empresa, a favor del capitalismo, porque el capitalismo es la causa principal de la liquidación de la demografía. Podemos decir que si el Reino de España necesitaría 400.000 nacimientos para situarse en un punto de 2,1 hijos con mujer, al menos 150.000 no nacimientos, o sea, no nacen, es debido a la gran empresa. Por tanto, aquí hay que tomar medidas muy enérgicas contra un capitalismo genocida, brutal, feminicida y antinatalidad. Un capitalismo que nos está literalmente destruyendo y nos está matando, y entonces la revolución integral, la revolución comunal integral, tiene que salir ahí y dar la batalla. En segundo lugar está el Estado español, esa cosa horrible que le gusta tanto al progresismo, porque el progresismo es una estatolatría. Prefiere a los inmigrantes simplemente porque son mucho más baratos, ahorra la crianza, guardería, sanidad, educación, etc. Cada persona que llega en una patera o que entra en algún barco por ahí cargado de subsaharianos incorpora 150.000 euros al valor monetario existente en este país. 150.000 euros, multiplicar 8 millones de migrantes por 150.000 euros y os dará la ganancia neta que consigue el Estado español y las multinacionales españolas con la llegada de los inmigrantes. Por eso el Banco de España hace unos días, o sea, en este mismo mes de junio de 2018, ha hecho unas declaraciones insistiendo en que hay que traer más inmigrantes, en que tienen que llegar más inmigrantes para que la economía continúe ascendiendo. Ellos dicen ascendiendo. Pregunto, si el Banco de España dice esto, ¿por qué los anticapitalistas, entre comillas, son unos entusiastas de la inmigración? Muy sencillamente porque el anticapitalismo, entre comillas, es una de las formas más graves de apología del capitalismo, una de las más agresivas y violentas, etc. En tercer lugar, el capitalismo prefiere a los inmigrantes. Primero porque les paga menos y en segundo lugar porque ahora está ahorrándose los gastos de reproducción de la mano de obra cuando esta mano de obra es nativa, es autóctona. Antes el salario se constituía con dos partes. Primero, lo necesario para mantener al trabajador vivo y por lo tanto explotable. En segundo lugar, aquella cantidad monetaria que se daba al trabajador para que creara su prole y por lo tanto pudiera haber nuevos trabajadores. Esta segunda parte ya no se paga y eso explica que el salario de la gente menor de 45 años mayoritariamente es la mitad que el de sus padres en esa edad. Por tanto, aquí hay un problema gravísimo y para incrementar la natalidad hay que librar una batalla desesperada porque el salario de los menores de 45 años se duplique, sencillamente se duplique, se incremente al 100%. Esto acabaría con la edad de oro de los capitalistas españolas. En cuarto lugar están los precios exorbitantes de la vivienda. Son tan enormes que la gente se endeuda de por vida, se aterroriza, no es capaz de salir del hogar de sus padres y por lo tanto retrasa la edad de la maternidad y la paternidad. A ver, quiero decir algo. La incapacidad del capitalismo, este tan maravilloso, este que nos lo pintan con esos colores tan bonitos, los liberales, por cierto, que están siempre haciendo apología del capitalismo, se pone de manifiesto como una falacia y una mentira cuando se estudia el problema de la vivienda en todo el mundo. En ningún país
En ningún lugar, nunca el capitalismo ha sido capaz de resolver el problema de la vivienda. La vivienda es una forma de sobreexplotación. Sin embargo, en las sociedades precapitalistas de no hace tanto, hace 40 o 50 años, el problema de la vivienda no era problema, porque se hacía a través del trabajo comunitario de los amigos, de la familia extensa y de los vecinos. Entonces iban construyendo las casas con tranquilidad, casas además muchísimo mejores que las actuales. Quiero decir que el capitalismo actual es asombrosamente incompetente, parasitario, obtuso y brutal. Esto lo explico en mi libro El giro estatolátrico. La crisis de 2008-2014 lo ha manifestado, pero su agresión a la maternidad y a la paternidad, sobre todo a la maternidad, manifiesta que estamos ante un capitalismo con unos costes ocultos descomunales y una revolución comunal, una revolución anticapitalista es más necesaria que nunca y lo vamos a hacer si queremos sobrevivir. Nuestra sociedad no tiene futuro con 1,3 hijos por mujer, no lo tiene, pero es una imposición del capitalismo tan tremenda que necesitamos destruir el capitalismo o al menos hacerle retroceder. Tenemos que hacerle retroceder para que la natalidad florezca, para que haya niños y para que las generaciones vivas puedan tener una vejez que sea humana y no una vejez de muerte prematura, de no asistencia, de abandono de millones de personas. La causa número 5 es la vida atomizada y solitaria en las ciudades. En cuanto que una sociedad se urbaniza, se derrumba la natalidad. Eso se ha visto en Latinoamérica, con unos índices de natalidad por los suelos y se está viendo en todas partes, por ejemplo en Marruecos también, en el momento en que la gente emigra del campo a la ciudad. En la ciudad no es posible la crianza. ¿Por qué? Porque los lazos comunitarios de ayuda mutua, de asistencia se desploman y entonces las mujeres o las familias se ven solas allí, teniendo en cuenta además que los pisos o las chabolas son muy caras en las ciudades, pues entonces se produce un problema de incapacidad de reproducirse. Ya no hay instituciones como la vasca Ausolorra, que era un sistema de ayuda mutua entre mujeres por las cuales se ayudaban unas a otras para la crianza de los hijos. Entonces esto era muy interesante y lo tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar la Ausolorra en Bilbao, sí, pero también en Málaga, en Sevilla, donde haga falta. Tenemos que recuperar los sistemas de ayuda mutua vecinal y tomar como modelo estos ejemplos del pasado para que las madres y los padres se ayuden y cooperen en la crianza de los hijos, pero eso significa resocializar las ciudades, desatomizarlas, convertirlas en lugares convivenciales, en espacios convivenciales, y eso requiere una revolución convivencial, que es el elemento básico de la revolución comunal que estamos preparando. El sistema educativo actual es completamente irracional y destructivo. La gente acumula carreras y máster que lo único que significa es que son muy bien adoctrinados, están muy bien adoctrinados, les han destruido físicamente, les han negado su capacidad de pensar y además les han dañado psíquicamente. Entonces es absurdo, cuando las mujeres llegan a los 27-30 años es cuando han acabado con toda la retahíla de bobadas y majaderías que son solo un sacadineros que se hacen en las universidades. El sistema de enseñanza tiene que acabar a los 18-20 años, no a los 27-30. A los 18-20 años la gente tiene que librarse de esa pesadilla que son los estudios universitarios y entonces estar disponible para asumir tareas de adultos, una de ellas la maternidad y la paternidad. El punto número 7 es la mala salud física, la ausencia de ejercicio y los alimentos insanos. Por ejemplo, están los disruptores hormonales. Tomamos tantos disruptores hormonales que la sexualidad masculina se ha ido a hacer gárgaras, porque estos disruptores cumplen la función de hormonas masculinas. Luego, además, los pollos, por ejemplo, están cargados de hormonas femeninas que feminizan al varón de una manera espantosa. Los ríos están llenos de hormonas femeninas, el agua que tomamos, y entonces realmente, claro, hay un declive del deseo sexual que es un elemento decisivo de la supervivencia de los seres humanos como especie. Luego están los alimentos desustanciados que no tienen suficiente energía, llenos de metales pesados, llenos de productos herbicidas, pesticidas, de tóxicos. En estas condiciones el organismo masculino se resiente, el organismo femenino también, las mujeres sufren el problema de reglas a edades muy tempranas, o sea, una menopausia que se puede adelantar hasta 10 años a la normal, y todo esto acaba pues en lo que vivimos, en una desgracia enorme y en una no reproducción. El punto 8 es la ley de violencia de género. La ley de violencia de género
no vale para resolver el problema, desgraciadamente muy grave, de la violencia contra las mujeres, puesto que desde que existe en 2005, desde que entró en vigor, lo único que ha logrado es incrementar la violencia contra las mujeres, pero sí sirve para enfrentar a los dos sexos, para destruir el amor erótico y sexual y para bajar la natalidad. Yo calculo que esta ley terrible, esta ley maquiavélica, esta ley que no es nada más que una gran operación de ingeniería social, impide el nacimiento de 50.000 personas en el Estado español. En noveno lugar está el trabajo agotador y la vida humana estresante. El trabajo actual es tan destructivo que no lo soporta nadie. Es curioso que ahora desde el Ministerio de Igualdad se diga que las mujeres se liberan en este trabajo, no se libera nadie. Me decía hace poco una persona que conoce bien a la emigración, me decía lo siguiente, lo voy a repetir: cuando los emigrantes llegan y tienen los trabajos que hay aquí, a los 10 años están destrozados, llenos de enfermedades, de tics, de enfermedades psíquicas, derrumbados en el alcoholismo. Todos se destruyen, nadie soporta esto. Vamos a una enfermedad de enfermos, a una sociedad de enfermos, de desquiciados, de desequilibrados, por un trabajo destructivo, agotador, que impone la empresa capitalista en su momento actual, que es de senilidad, que es de destrucción. Yo en el libro este que he enseñado aquí lo digo. Este texto, que ha pasado desapercibido, señala estos problemas. Hay muchos estudios. Nadie soporta el trabajo actual y las mujeres tampoco. Ahora mismo ya encontramos como las mujeres son más consumidoras de tabaco, por lo tanto van a tener una salud a medio plazo peor, se están hundiendo en el alcoholismo, consumen drogas ilegales y sobre todo están sometidas a un sistema de drogadicción legal a partir de los psicofármacos en un tercio. Esto es un feminicidio, porque los psicofármacos, que ya lo toman un tercio de las mujeres, son asombrosamente tóxicos. Pero claro, cuando se llega a casa no hay fuerza ni energía ni para cuidar a la prole, ni tampoco para mantener las necesarias relaciones eróticas, amorosas y sexuales de las cuales nacen los niños, porque efectivamente los niños nacen del sexo y el sexo sirve para la reproducción y todo lo demás, os lo digo en serio, es tontería, fantasía, locura. El número 10 es la demonización del sexo reproductivo. Aquí ya se sabe que hay libertad sexual para el sexo no reproductivo, para todo él. Todas las formas de sexo reproductivo son ensalzadas, pero el sexo reproductivo es demonizado. Se equipara a la violación, etcétera, etcétera. Entonces, yo sin embargo digo que necesitamos sexo reproductivo por amor, que es la forma superior, pero también sexo reproductivo por deseo. Mi idea es muy clara: hay que liarse la manta a la cabeza, como se dice, y tirar para adelante, porque ya lo decía antiguamente el refrán: los niños vienen con un pan bajo el brazo. Eso significa que una vez que uno se ha lanzado, luego viene la solución. Y hay que sentir cariño verdaderamente por los niños y establecer los mecanismos que los traigan al mundo, porque quien no tenga niños en la crisis que viene de demografía perecerá. A mí me da risa, por ejemplo, luego hablaré de ello, que ¿alguien cree que os van a cuidar los robots o se van a fabricar seres artificiales a partir del útero artificial? Bueno, quien cree eso realmente necesita, ¿cómo diría yo? Atención a su salud mental, Luego está el punto 11, está la aniquilación de la familia. Aquí se realizó una campaña compulsiva contra la familia por parte del progresismo y la izquierda caviar y toda una gente maravillosa que aquí tenemos. Pero vamos a ver, se equiparaba la familia al franquismo. Que yo sepa, la familia existe mucho antes que el franquismo. Es más, la familia llamada española, que existe desde hace siglos, es muy distinta a la familia franquista. El franquismo manipuló, pero hay que tener en cuenta que solo hasta cierto punto, puesto que nunca ha habido aquí una natalidad desbordante. El momento máximo de natalidad con el franquismo fueron 2, hijos por mujer, que es muy poquita cosa, al lado, por ejemplo, de los 9 hijos por mujer que en ese año 1960 tenía Marruecos, que está aquí al lado. Bueno, es curioso, muy curioso, que quienes se enfurecen denostando a la familia, sin embargo, solo tengan alabanzas para el Estado.
esta antifamilia estatolátrica, esta gente tienen que decirme qué maravillas ven en el Estado. El Estado es ejército, es policía, son cárceles, es represión, es leyes, es violencia, es coacción, es falta de libertad. Y es curioso que cuanto más se ataca a la familia, más se alaba al Estado. Y luego se presenta a la empresa como la nueva familia, sobre todo a las mujeres que viven en estados de soledad patológica aterradores, se presenta a la gran empresa capitalista como la familia. Pero bueno, ¿esto qué es? La empresa que me explota, que me maltrata, que me viola sexualmente, que no me respeta, ¿esa es mi familia? Si la familia del pasado no gusta, pues se inventa otra forma o formas de familia, porque aquí también tiene que haber elección. La libertad individual es sagrada, pero necesitamos una forma de relación emocional, afectiva y sexual llamada familia. Si no nos gusta una, pues nos inventamos otra, pero mentira, mentira, mentira. La empresa capitalista nunca será la familia de nadie. Y entonces quienes atacan a la familia lo que están haciendo es la apología del capitalismo. Son los peores agentes del capitalismo. El punto número 12 de las causas es la promoción de un estilo de vida hedonista y pseudo-bohemio. Somos muy liberales, nos gusta salir por la noche, emborracharnos, etcétera, etcétera. Bueno, bien, bien, pero atención, cuando las cosas se pongan duras dentro de 20 años, dentro de 25, con los datos que luego diré, quienes hayan decidido tener hijos, que es una opción individual perfectamente respetable y que yo apoyo, porque yo defiendo la libertad individual por encima de todo y no acepto medidas, verdades ni soluciones iguales para todos, quienes hayan hecho esa elección de la no maternidad y la no paternidad, que piensen lo que se les viene encima, que piensen. Luego, el punto número 13 es la falta de amor por los niños. No voy a decir nada más que una sociedad que no quiere a los niños y por lo tanto no los tiene, que no los ama, que no los adora, que no los idolatra, es una sociedad enferma y desquiciada. Contaré algo horrible que yo viví. Había una niña de un añito y medio en un lugar y había un perrito. Entonces allí había unos 10 adultos de todas las edades. ¿A quién atendían? Atendían al perrito, por supuesto, le decían cositas, lloraban, reían, le acariciaban, mientras que la niña estaba desolada allí al lado, viendo que nadie le hacía caso. Y esto estuvo así durante más de una hora. O sea, ¿a qué grado de deshumanización? Hay un odio por lo humano que rezuma en nuestra sociedad, un odio, una brutalidad hacia todo lo que es humano, a lo que luego también me referiré. Pero bien, quien no ama a los niños, pues se merecen los calificativos peores. Y yo desde aquí se los digo. En el punto número 14 está la pérdida de la cultura y los saberes de la crianza. Se está perdiendo, porque al no nacer niños, pues las mujeres que heroica y abnegadamente se atreven a ello, ya no saben cómo hacerlo, porque ya sus madres tuvieron muy pocos hijos, porque tienen la maternidad a una edad muy tardía y ya sus madres o sus abuelas han muerto y sus madres ya no se acuerdan, y entonces hay una pérdida de los saberes sobre la crianza. Todo esto crea un estrés descomunal, un estrés enorme, y es comprensible. Cuando las madres tienen al bebé en los brazos no saben qué hacer, entonces se atiborran de leer manuales, por cierto, mejor ninguno, ¿no? Y también empiezan a pedir consejos a médicos, a pediatras y tal, que le dicen las cosas más descabelladas que uno puede imaginarse. Lo que verdaderamente importa es la sabiduría popular sobre la crianza, que la atesoran sobre todo mujeres mayores. Esos primeros 6 meses son decisivos y hay que acudir a estas mujeres. Y animo a estas mujeres mayores a que hagan vídeos para explicar a las más jóvenes cómo se cría un bebé, cómo se le atiende, y nos pasemos por el arco de triunfo a toda la pseudo sabiduría académica, médica y similares. En punto número 15 es el estado de bienestar. El estado de bienestar, esa construcción horripilante, te dice, interésate por tus pensiones y no tengas ni hijos ni nietos. Vale, bueno, esto es monstruoso porque de nuevo el dinero anula y expulsa a los seres humanos. Los seres humanos son lo más importante, son los decisivos, son lo esencial. Yo os pregunto, ¿tendréis pensiones altas? Quizás sí, quizás no. Más bien no,
pero aunque las tengáis altas, si no hay gente que podéis contratar cuando os encontréis malos, cuando seáis ya muy mayores o lo que sea, ¿de qué os van a venir a servir vuestras pensiones? Porque el dinero sirve para contratar gente si no habéis tenido hijos, o si los habéis tenido y os lleváis mal con ellos, cosa muy triste y muy lamentable que tenéis que evitar, porque tenéis que hacer una reconciliación y amaos los unos a los otros, los hijos a los padres a los hijos, como es debido, y ahí está la base de una supervivencia futura, pero futura inmediata, ¿eh? Y en lugar número 16, pero el más importante de todos, es la depresión de las mujeres. A las mujeres se las está manipulando de una manera terrible, se les está haciendo mano de obra, se les está arrancando de unas condiciones de existencia anteriores que eran malas, pero no tan malas como aquellas en las que se está metiendo. En este tránsito del patriarcado al neopatriarcado es pasar de Guatemala a Guatepeor. Me gustaría advertir a las mujeres que se piensen muy bien los discursos demagógicos y adulatorios que se las lanza, porque en definitiva ya hay una respuesta silenciosa a todo esto, que es la extensión espeluznante de la depresión como enfermedad psíquico-física. Hay mujeres que se adentran en este mal terrible y están ahí desde los 25, los 27 años. Entonces, la depresión es la enfermedad de las mujeres en este paraíso de felicidad, de liberación, de emancipación, de maravillas, en los cuales les ha metido el sistema de dominación, sobre todo el Estado y las jaurías mediáticas pagadas por el Ministerio de Igualdad. El problema de la depresión origina dos efectos. Uno es la depresión en sí misma, no tienes fuerza para nada, te sientes perdida, no logras encontrar motivos para la alegría, para el amor, para el erotismo, para la sexualidad, para el desenfreno, porque el asunto tiene que ser un poquito desenfrenado. Y en segundo lugar, la medicación. La medicación es terrible. Lo que se da a las mujeres son verdaderos venenos, venenos que matan, venenos que matan. Entonces, por favor, cuando un tercio de mujeres están sometidas a medicación con psicofármacos, ¿qué futuro nos espera? La soledad, la falta de erotismo, la falta de sexo es la causa fundamental, junto con el trabajo asalariado, no destructivo, sino hiperdestructivo, en que han metido a las mujeres, naturalmente emancipándolas, liberándolas, haciéndolas hipermodernas, claro, como no. Todas las atrocidades y maldades genocidas hoy se construyen con palabritas bonitas. Todos estos 16 puntos son aplicación de algo que, bueno, es fácil de encontrar. En primer lugar, un documento de Henry Kissinger que se llama Implicaciones del crecimiento poblacional mundial, que este político hace en 1974. Lo que viene a decir es que la población está creciendo muy deprisa y hay que tomar medidas para su reducción. Todo lo que Henry Kissinger dice allí se ha cumplido, y se ha cumplido a través de los estados, a través de la gran empresa, a través de la universidad. La universidad tiene una responsabilidad enorme en el colapso demográfico que sufrimos. Este documento está hecho por Kissinger. La gente más joven, quizá no sepa quién es, pues es el político más importante de Estados Unidos en el siglo XX. Yo no sé si vive todavía, bueno, era un estratega, un geoestratega que estuvo muchos años ahí con diversos presidentes en Estados Unidos. O sea, el pensador por excelencia del imperialismo norteamericano elabora un documento que se llama Implicaciones del crecimiento poblacional mundial, que le han ido aplicando todos los que ahora demonizan el sexo heterosexual reproductivo, dicen que los perritos son mejores que los niños, etcétera, etcétera. Eso ha salido de ahí, porque este documento es coactivo, es impositivo. Nadie que esté dentro del sistema capitalista puede negarse a aplicarlo, porque Estados Unidos es el matón del mundo y es el amo. En segundo lugar, estas medidas han salido del Instituto Federal de Planificación Familiar de Estados Unidos, de la familia Rockefeller, sí, la famosa familia Rockefeller, esta gente tan amable, tan modesta. Pues ellos crean el Instituto Federal de Planificación Familiar, que es lo que elabora todo el asunto del aborto obligatorio, de los anticonceptivos obligatorios, y que lanza las soflamas contra el amor romántico y todas estas cositas a las que estamos acostumbrados. Quiero decir algo.
Yo estoy a favor del aborto libre, pero ahora no hay aborto libre. El 90% de los abortos son impuestos por la empresa, impuestos por la empresa, impuestos por la empresa. Yo respeto perfectamente a una mujer que de una forma libre decida abortar, pero no puedo respetar una situación en la cual a las mujeres se las fuerza, se las obliga, se las coacciona a abortar, y van a abortar llorando y salen con el estrés terrible, con el síndrome del estrés por aborto que les dura meses o años y les amarga la vida. Si no fuera por la imposición que el capitalismo, que el sistema capitalista hace para abortar, en el Reino de España los abortos serían el 10% de lo que son, sí, el 10%. Luego está, en tercer lugar, dentro de los que organizan nuestra vida a través de la biopolítica capitalista, George Soros, como no, el gran plutócrata, que es no un individuo que actúa aisladamente, sino el portavoz y el representante y el vocero del gran capitalismo multinacional. Cuando él, por ejemplo, apoya empresas de aborto, colectivos homosexuales, grupos feministas, grupos de los llamados antifascistas, a los que hace llegar enormes cantidades de dinero, cátedras de género y demás, no lo hace individualmente, él simplemente es el intermediario, hace un trabajo de intermediación del gran capitalismo mundial. Y en cuarto lugar vamos a citar a Ana Patricia Botín, banquera y feminista, que ella también, claro, quiere que la gran empresa, que está metido el banco suyo en esa empresa, pues pueda pagar salarios de miseria a los inmigrantes y a los jóvenes, pueda ahorrarse los gastos de mantenimiento robando la población a los países pobres. Y en quinto lugar tenemos a la Hillary Clinton, la famosa política y feminista, promotora del Estado Islámico, y la cito porque el otro día me enteré también que es promotora del grupo islamofascista Boko Haram en África, que ha sido inventado precisamente para desestructurar estos países y hacer que mucha gente huya y que luego, huyendo, pues se acabe en Europa trabajando. Entonces, todos estos son estos 5 personajes. Ya tenemos Henry Kissinger, la familia Rockefeller, George Soros, Ana Patricia Botín y Hillary Clinton. Este es el quinteto del apocalipsis por los cuales millones de personas van a tener una muerte horrible y prematura en el Reino de España en los próximos 20 años, y cientos de millones o incluso miles de millones la van a tener en todo el mundo, porque esa es la situación. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues va a haber una escasez de mano de obra con una población jubilada que puede ser hasta el 40% del total. Es verdad que esto en un periodo de transición de 20-25 años. Hay remanentes de algunos pequeños bolsas de paro que serían absorbidas, pero cuando el número de jubilados alcance quizá los 15 millones, quizá los 17, en una población descendente, en un número de gente descendente, ¿qué va a suceder? Pensarlo. ¿Se podrá dedicar en un país con 40 millones de jubilados, quiero decir, con el 40% del total de la población jubilados, se puede dedicar otro 30% de la población a atender a estos jubilados? Es imposible, es imposible. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Si ahora se está diciendo que todo consiste en tener pensiones altas, pues sí, tienen que ser muy altas, para captar la poca mano de obra que va a haber. Habrá un fenómeno de subida de precios a medida que la mano de obra sea cada vez más escaso, o una escasez de alimentos básicos con creciente toxicidad, porque habrá que hacer una agricultura más depredadora, más destructiva, en cuanto que los salarios de los pocos trabajadores activos que haya empiecen a subir. Entonces, con más herbicidas, más pesticidas, más maquinaria, más transgénicos, etc. Habrá una insuficiencia de personal sanitario, porque no habrá. Habrá un abandono de los ancianos sin hijos ni nietos. Estos van a ser abandonados, bien sean en sus casas, bien sean en residencias de la tercera edad, que se convertirán en naves, en grandes naves industriales, donde una sola persona cuidará ancianos bañados en sus heces, en sus orinas, en sus excrementos, o bien que queden en sus casas con equipos de personas, de equipos que se saquen los cadáveres tanto de las casas particulares como de estas grandes naves.
Esta situación que parece apocalíptica se dará ¿en cuánto? 20-25 años. Sí, se dará, se dará. Luego os explicaré los datos. Esto es lo que se nos está vendiendo. Y si alguien lo niega, estoy dispuesto a un debate con él o con ella, un debate sereno, equilibrado, razonable, donde todas las partes tengan la misma libertad de expresión y ya veremos cómo se hace. La caída de la esperanza de vida es un hecho que ya está ahí, ya se nos oculta porque se manipulan las estadísticas, pero ya ha habido un par de meses en que han disminuido la esperanza de vida, estamos en 83 años, bajará a los 60 o menos. Y entonces se hará una eutanasia del Estado, en la cual la población, no solamente la población mayor de edad, sino los enfermos crónicos, las personas que no se puedan valer por sí mismas, pues será sencillamente exterminada. Será exterminada. Esto es lo que espera. Entonces luego están las ideologías justificativas, está el neomalthusianismo. A mí me asombra que estos anticlericales tan feroces, se crean las patrañas de un señor como era Malthus, que no era nada más que un clérigo de la Iglesia anglicana. Y él entonces defendió el argumento de que era necesario disminuir la natalidad. ¿Por qué lo hizo? Pues igual que Kissinger, para evitar la revolución. Había un momento que Inglaterra estaba en efervescencia, la revolución industrial, y él llegó a la conclusión que era muy peligroso que hubiera tanta gente joven y que había que tomar medidas para el control de la natalidad. Igual que hace Kissinger, que lo que él practica no es nada más que un control de la natalidad con fines antirrevolucionarios. Pero ahora resulta que gente que se las da de mucho, muy radical, repite los argumentos antirrevolucionarios de Kissinger, que no son nada más que una repetición del señor Malthus en el siglo XIX. Luego están lo que yo llamo argumentos ecogenocidas. Los argumentos ecogenocidas nos vienen a decir que el planeta es muy finito, que es verdad, y que entonces los seres humanos lo hacen fatal, lo destruyen, etcétera, y que es muy bueno que haya una reducción de la población. Por lo tanto, son ecologistas genocidas. Todo esto es falso, yo tengo muchísimo escrito sobre la recuperación medioambiental, lo que aquí importa es la recuperación del bosque autóctono, y eso se hace a través de muchísima gente trabajando, haciendo hoyos, plantando arbolitos, metiendo bellotas. Y es la única solución, 10 millones de hectáreas reforestadas. Y si no, la naturaleza, una vez que está destruida, no se regenera por sí mismo. Y la prueba es el norte de África, que fue devastada bajo el Imperio Romano y luego bajo la conquista islámica. Fue muy devastada de diversas maneras, y entonces no se ha recuperado 1500 años después. Y en la península ibérica pasa igual. Los que piensan que hay una cantidad de población excesiva, que miren los datos de los habitantes por kilómetro cuadrado y encontrarán que en realidad la península ibérica, que en sus 4/5 partes está erosionada y muy deforestada, tiene una densidad poblacional baja, muy baja, mucho más baja, por ejemplo, que Italia, que tiene mucha más densidad poblacional y mucho más baja que Francia. Por tanto, los argumentos ecogenocidas no solamente aplauden el genocidio en marcha, no solamente están defendiendo que millones de personas sean entregadas a una muerte horrible, sino están defendiendo la destrucción medioambiental. Esto de los ecogenocidas es muy curioso, ¿eh? Quienes lo defienden deberían ser consecuentes, ¿no? Deberían ser consecuentes y, bueno, pues si de lo que importa es que la especie humana desaparezca, pues deberían dar ejemplo, ¿no? Yo les sugiero 3 maneras de hacerlo. En primer lugar, a través de la cicuta. Una copita de cicuta, como Sócrates, se sientan, se la toman y leen la Apología de Sócrates de Platón para hacer un gran bien al medio ambiente, y ya se sabe que es fulminante. La cicuta es una mala hierba, entre comillas, una planta ruderal que está por todas partes, es fácil de localizar y fácil de consumir. Si la cicuta les parece algo muy culto y muy fino, pueden hacer como los cántabros en su lucha contra Roma y pasar a mejor vida, una vida más feliz en beneficio de la naturaleza, con el tejo. Nada, se hacen una cocción de hoja de tejo, se sientan tranquilamente, echa un vistazo a los árboles y se toma la cocción. Es fulminante. Y si les parece que esto es un poquito histórico y tal, pues lo pueden hacer a través también de las hojas de las adelfas, que están en todos los parques
de todas las ciudades, una cocción de hojas de adelfa también convertiría a los ecogenocidas en abono sencillamente, muy útil para la tierra, ¿no? Luego está la tesis misantrópica. La humanidad es tan mala que se merece el castigo. Bien, pero vamos a ver, ¿se merece que de 7.500 millones de personas que existimos en el mundo, el proyecto genocida deje solo 500 vivas, 500 millones de personas? Y también les pido lo mismo, ¿no? Si la humanidad es mala, puesto que uno mismo es parte de la humanidad, pues deberían seguir el ejemplo de la cicuta, lo que yo he dicho antes, ¿no? ¿Qué tal? Una copita de cicuta a media tarde es excelente. Luego está el maltusianismo vulgar, no hay para todos, etc. Vamos a ver, la península ibérica, debidamente reforestada, debidamente restaurada, podría mantener 100 millones de habitantes sin ningún problema, una vez que se recuperen los suelos a través de la recuperación del bosque autóctono, que se combine los alimentos silvestres con los cultivados, y que se eliminen o reduzcan al menos los peores efectos del cambio climático originado por muchos elementos, entre los cuales la falta de arbolado es el más importante, perfectamente podía estar al mismo tiempo recuperada medioambientalmente con un bosque casi extenso de los Pirineos a Gibraltar y dar alimentos a 100 millones de habitantes, incluso a 120, ¿por qué no? Y quien lo niegue, le ruego que lea mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que es así como vivían los pueblos prerromanos, alimentándose con bellotas, con cebada, con ganados extensivos, no la porquería de las granjas, que es una monstruosidad, y entonces vivían perfectamente. Y yo doy ahí los datos, yo ya he hecho cálculos demográficos en mis libros de los periodos inmediatamente anteriores a la llegada de los romanos, a partir de las fuentes latinas, y entonces lo demuestro sin ningún problema. Por tanto, no sobra población porque haya escasez de alimentos, que no es verdad, sino que sobra población porque falta población. Es decir, la pérdida de las generaciones jóvenes es lo que nos está llevando a un genocidio, además de un desastre medioambiental, y a la pobreza. La pobreza, en cuanto que este déficit poblacional de mano de obra empiece a manifestarse de una forma clara, es entonces cuando habrá una escasez de alimentos. Por tanto, vamos a ver si nos ponemos en nuestro lugar. Las soluciones. Bueno, la solución de los robots. Al parecer, es que me da un ataque de risa, al parecer se van a inventar robots y la gente con 750 eurillos de pensión se va a comprar un robot que puede valer 2 millones de euros y va a ir tranquilamente con el robot, le va a cuidar, le va a atender, todo esto. Sí, los robots es la solución. Es que me parto de risa. Vamos a ver, me comprometo a hacer una exposición sobre la tecnología actual para desmentir la bobada infame de los robots, que inventó un señor que estaba chalado que se llamaba Isaac Asimov. Por cierto, un señor que no solamente no tenía ni idea de tecnología, sino que su libro sobre historia se atrevió a escribir una historia del mundo que solo provoca hilaridad y que es la mayor colección de bellaquerías, tonterías e insensateces que yo he leído sobre historia. No tenía ni idea, pero tampoco tenía ni idea de nada. Y ahora siguen ahí los continuadores de Isaac Asimov vendiéndonos la bobadita de los robots. Vamos a hacer un estudio serio de la tecnología actual y vamos a ver para qué sirve. La tecnología actual, lo diré, y en la tesis que desarrollaré en una exposición posterior, no es en general productiva, no incrementa la productividad del trabajo directamente, solo la hace indirectamente forzando a los individuos a trabajar más, a tener trabajos más destructivos. Por lo tanto, la incorporación de la robótica en la cuarta revolución industrial redundará en un derrumbe mayor de la natalidad, y en un incremento mayor de personas que ya no serán capaces de valerse por sí mismas, porque se volverán locas. La forma de trabajo actualmente lleva a la locura, a la depresión, al alcoholismo, al uso de drogas legales y ilegales. No la aguanta nadie. Los fabricantes de robots, yo les animo, por favor, trabajar 3 o 4 años con vuestros chismes y luego me contáis qué queda de vosotros como seres humanos. Pero si vosotros no lo hacéis, ¿por qué ponéis a otro a aguantar a vuestro robot? Luego está lo de los úteros artificiales, más risas, esto ya es, claro, es que ya es una auténtica estupidez de la ciencia ficción más burda. Y luego está el argumento, ya una vez que nos hemos quitado de tonterías, que es la emigración. La gente dice, vale,
yo voy a tener una pensioncita muy potente porque me voy a movilizar para que me den pensiones y luego voy a contratar inmigrantes. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, creer que gente de otros países nos va a salvar del lío en que estamos metidos es una canallada. Es una verdadera canallada, es cosa de rufianes, porque significa que le vamos a robar a la gente, a nuestros vecinos. Robar a la gente es lo peor. Es una mentalidad de piratas, de filibusteros, de neoesclavistas, de gente que actúa al dictado del Banco de España, de las directrices que están dando todas las instituciones de la Unión Europea sobre que entren y entren más inmigrantes en la Unión Europea. Pero vamos a echar un vistazo a cómo están las cosas a nivel mundial y vamos a demostrar que eso no es posible. Por lo tanto, la solución de los canallas no puede realizarse. Vamos a empezar, que lo tengo por aquí, permitidme que mire mis chuletas, ¿no?, de cómo están las cosas en Marruecos. Esta visión despiadada que vamos a quitar la gente joven a otros países para que nos sirvan a nosotros por una miseria y para que se vuelvan locos aquí porque no entienden nuestra cultura, no entienden, bueno, nuestra cultura, llamarle cultura es mucho, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? Infracultura, no cultura, cosa basura. Y porque no son capaces de padecer la tecnología y los sistemas de vida en las grandes ciudades europeas. Entonces, ¿cuál es la situación? Vamos a ver, en 1960 Marruecos tenía 8,4 hijos por mujer. En 1990 ya había bajado a 4 hijos y en 2014 ya tenía 2,1 hijos por mujer, que como sabéis es la tasa mínima de reposición. En el año 2014 el gobierno marroquí declaró textualmente que habían entrado en una fase de no renovación generacional. No renovación generacional, eso significa que las áreas rurales de Marruecos están llenas de ancianos y ancianas, mientras que sus hijos y hijas están trabajando para los europeos. Entonces, a esos ancianos y ancianas, ¿quién les va a cuidar? ¿Quién les va a cuidar? ¿Cómo podéis ser tan desalmados que creéis en la solución de la emigración? No tienen quien les cuide cuando lleguen a la vejez. Muchos de ellos están ya en la vejez. Y desde luego, con lo que le mandan, las remesas de migrantes que les mandan sus hijos desde Europa, hijas, no vale, porque ellos ¿qué van a hacer entonces? Quizá van a contratar a sus saharianos que cobren menos y entonces resulta que los marroquíes se vienen aquí y los saharianos a Marruecos para cuidar a los ancianos. Pero es muy importante esto. Quienes lanzan grandes loas a favor de la inmigración, dicen que pobrecitos, que hay que dejarles entrar en masa, millones y millones, están haciendo un genocidio porque el propio gobierno marroquí reconoció que su país ya no tiene renovación generacional. Pero además de todo, ya no quedan marroquíes que traer. Quedan, por supuesto, algunas pequeñas bolsas de paro y tal, pero todo esto en 5, 7, 10 años se acabará. Tengamos en cuenta que los 3 países que han proporcionado emigrantes al Reino de España han sido Marruecos, Rumanía y China. Las pensiones ahora se están pagando con el trabajo de estos 3 sectores. Bien, pues los 3 sectores están en una situación catastrófica en el sentido poblacional. Yo he estado estudiando todo esto, la demografía de Rumanía es terrorífica, Vamos a ver, en Rumanía en 1992 había 23 millones de habitantes, en 2017 había 19, o sea, han perdido 4 millones, un 17%. El número de ancianos supera mucho a los menores de 14 años. Y entonces tenemos que su tasa de hijos, lo tengo por aquí, no recuerdo bien ahora, bueno, es algo, hijos por mujer me parece que es 1,4, algo así. En 2017 tuvieron 79.000 nacimientos y 109.000 muertes. Rumanía es una sociedad que se está desintegrando, que se está desmoronando, mientras aquí se dice que hay que tratar bien a los rumanos, que hay que tratarlos bien, naturalmente, pero realmente que se explique qué es lo que está sucediendo aquí. O sea, una sociedad que tiene más mayores de 65 años que menores de 14 años no es viable, no tiene futuro. Por lo tanto, no contéis con los rumanos para que os cuiden. La solución de China es todavía más aterradora, ¿no? Porque China implantó en 1979 la política de hijo único, como el gobierno comunista. Bueno, ya sabéis que los partidos comunistas son la peor forma de fascismo que ha habido desde siempre, Entonces resulta que van y dicen, prohibido tener más de un hijo, en 1979.
bueno, mataban a los niños que nacían, golpeaban a las embarazadas, palizas y patadas cuando estaban de 6 o 7 meses para que abortaran. Todo esto lo hacía la policía del Partido Comunista. Entonces resulta que han pasado 35 años y en 2015 tienen que eliminar la política de hijo único y dicen que van a ser permisivos y tolerantes y van a poner la política de 2 hijos. Pero los demógrafos les han dicho que eso no va a funcionar porque los factores que operan en contra de la demografía, como es el trabajo extenuante, los salarios bajos que se pagan porque no se hace la renovación de la mano de obra, todo lo que he señalado antes en los 16 puntos opera en China, con lo cual la sociedad china se está desmoronando en el caos demográfico. Ya ahí tienen 300 millones de jubilados y los que vendrán, porque el número de personas que están en la edad de 30 y tantos años es muy bajo. Y ahora pues las encuestas dicen que la gente no puede tener, no ya 2 hijos, ni siquiera 1 ni nada. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Pues la emigración también. China se está preparando para importar subsaharianos. Los únicos países donde hoy hay una demografía fuerte son los subsaharianos. Pero claro, China con el nivel de su economía y su población necesitaría muchos. ¿Cuántos subsaharianos importables hay? Pues yo he calculado que como máximo 150 millones, pero esos 150 millones de mano de obra se los tienen que disputar las superpotencias. O sea, una parte se los llevará la Unión Europea, otra parte Estados Unidos, otra parte China, otra parte Rusia y otra parte lo que sea. Vosotros diréis, ¿pero esto qué es? O sea, una rebatiña sobre quién se queda con seres humanos. Así es, efectivamente. Lo que sucedió con la captura y trata de esclavos en los siglos XVI-XIX se va a repetir ahora. Y debe salir una África subsahariana completamente devastada. Por ejemplo, he citado antes a Boko Haram, el grupo islamofascista que opera en Nigeria y en algunos países más. Este grupo es creado en 2002 bajo los auspicios de la señora Hillary Clinton y de su grupo, o sea, de los Clinton, con un objetivo principal, desestabilizar estos países, crear una guerra, hacer que avalanchas de gente abandonen sus aldeas para tener mano de obra. Toda esta mano de obra es la que luego aparece aquí en las pateras y en los barcos. O sea, se ha creado una guerra en la que está habiendo montones de muertos, miles, docenas de miles de muertos cada año con ese objetivo. Peor fue lo de Siria. Allí se monta una guerra horrible, se destruye el país, 500.000 muertos, para luego poderles robar 2 millones. Alemania, que es muy lista, lo hace. ¿Por qué? Pues voy a decir el asunto. Sabéis que la economía alemana funciona en gran medida gracias a los turcos, pero la cantera de seres humanos de Turquía se ha acabado, sí, se ha acabado. Si en 1960 las mujeres en Turquía tenían 6,4 hijos por mujer, en 2016 tienen solo 2,1. 2,1 significa que dentro de nada, dentro de 5 o 7 años, ya no va a haber turcos exportables, ya no va a haber mano de obra exportable, porque está la llamada trampa de la baja natalidad, que eso es una cosa que los demógrafos tienen estudiada, que cuando está cayendo la natalidad significa que cada generación tiene menos mujeres fértiles, por lo tanto, esas mujeres, aunque se animen a tener hijos, son muchas menos numéricamente, y aunque cada una llegara a tener más hijos, que no es el caso, pues entonces tendría menos hijos. Por lo tanto, cuando los perversos planificadores y estrategas alemanes, que son todos unos continuadores de los nazis, deciden que lo de Turquía se ha acabado porque pueden seguir extrayendo un poquito de mano de obra allí, todavía 5, 7 o como mucho 10 años, entonces se inventan la guerra, crean el Estado Islámico, que el Estado Islámico es una cosa hecha a escuadra y cartabón por las potencias occidentales con ayuda de los saudíes, y entonces lanzan la guerra allí y revientan Siria. Y luego la señora Angela Merkel consigue 2 millones de refugiados para mantener el aparato industrial y el aparato productivo en Alemania. Y luego tenemos a toda nuestra progresía gritando lo de welcome refugiés y todo eso, qué maravilla, qué estupendo, qué buenos somos, el humanismo es maravilloso, cuando esto es una vil y miserable captura de neoesclavos, neosiervos, que devuelvan a esas personas a Siria, que les paguen por la tropelía que les han hecho.
derecho, que les paguen, que les indemnicen y que no estén contando historias. Y por favor, no os dejéis engañar por los argumentos buenistas, que es algo espantoso, que es algo espantoso. Lo hicieron también en Libia, no casualmente en Libia están partiendo todos los barcos, todas las pateras y todo hacia Europa. Porque Libia, con Gaddafi, que no era ningún angelito, era un verdadero vándalo, un miserable, un fascista, pero bueno, nadie tenía derecho a reventar Siria como lo hicieron. Lo irán haciendo en países tras países. En todos estos países de África, donde todavía la natalidad está en 6 hijos con mujer o en 5 hijos, pues nada, les irán organizando guerras o hambrunas o cualquier cosa que se les ocurra, o les quitarán el agua para que todo esto pues sea así. O quizá es posible incluso que se establezca ya la esclavitud explícita y entonces las superpotencias se dediquen a la captura de esclavos dentro de África y los lleven directamente a los puertos y los exporten a los países. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos está en 1,8 hijos con mujer. Eso no les permite ni mantener su aparato productivo, ni siquiera su aparato militar, tampoco su aparato militar de 2 millones. Hasta ahora se han basado en Latinoamérica, pero la demografía de Latinoamérica se ha ido a hacer garras hace mucho. Por ejemplo, el caso de Brasil es espeluznante. En 1960, 6,1 hijos, hoy 1,7. Es decir, que Brasil ya está en la posición que tiene que importar mano de obra. Importar mano de obra, porque estas subpotencias regionales también necesitan mano de obra. Claro, no se chupan el dedo y está, por ejemplo, adentrándose y haciendo operaciones para que toda la gente que huye, o una parte de ellas al menos, de las maravillas de la revolución bolivariana, pues entonces se vaya a Brasil porque ellos necesitan mano de obra. Bolivia mismo, que tenía 6,7 hijos en 1960 por mujer, hoy tiene 2,9. Eso significa que en muy pocos años, 3 o 4, habrá bajado el listón del 2,1 y entonces ya empieza a plantearse que de dónde va a sacar mano de obra. Ecuador, que nos ha abastecido de mano de obra semiesclava durante tantos años, ha pasado de 6,7 hijos en 1960 a 2,5. Esto es impresionante. 2,5 Ecuador. Por lo tanto, los ecuatorianos, que la colonia de ecuatorianos aquí es importantísima, ya no podrán mantenerse. La República Dominicana, aquellos tiempos felices en que venían los dominicanos en masa aquí, es porque en 1960 tenía 7,6 hijos por mujer, pero hoy tiene ya solo 2,4. Por lo tanto, nos adentramos en una rebatiña terrible por la mano de obra a nivel mundial, que solo se sitúa en un lugar que es, ya os digo, el África subsahariana, también llamada África Negra. Nos dicen, no, la India todavía tiene mucha gente. Bueno, que yo sepa, la India está en 2,3 hijos por mujer, a punto de llegar a los 2,1 y cayendo, puesto que en los países en donde se realizan procesos de marcha a las ciudades, inmediatamente cae la natalidad. Vivir en las ciudades cae la natalidad. Y eso es así de siempre. Por eso las ciudades romanas se abandonaron a partir del siglo III. Las ciudades son estériles, son antinatalidad, antiniños. Y bueno, por ejemplo, en la África Negra, en muy poco tiempo el número de gente viviendo en ciudades será superior al que vive en las aldeas. En ese momento la natalidad se colapsará. ¿Cuándo? 10 años, 15 años, no más. Los países islámicos, pues ahí tenemos a Irán, el de la revolución islámica y bla, 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 bla. Ese país fascista mil veces, que tiene miles de mujeres en las cárceles a las que tortura y apalea para que se pongan el velo islámico ese, pues hoy está en 1,7 hijos por mujer, hasta tal punto que están tomando medidas que no valen para nada para la recuperación de la natalidad. Túnez, que está aquí al lado, está en 2,2 hijos por mujer, tampoco va a poder. La demografía marroquí se repite en Túnez y en Argelia. El único país de todo el ángulo mediterráneo que es al sur, que tiene una demografía un poquito más potente y la tendrá en muy poco tiempo, es Egipto. Qatar, por ejemplo, este lugar espantoso y horrible, hoy tiene 1, hijos por mujer y así todo. Por tanto, lo único que queda, insisto, es el África Negra. 150 millones de personas que inmediatamente van a entrar en competencia, se va a luchar por ellas. Porque, en definitiva, lo que importa no es las materias primas, no es el agua, no es la producción agrícola, son los seres humanos. Sin seres humanos no hay nada. Esto no se entiende.
No se entiende y la gente escribe sobre modos de producción. El modo de producción básico es la producción de seres humanos. Cuando esto falla, ya ha fallado de una manera clamorosa y todo lo que tienen las sociedades modernas es antinatalidad, antiniños, antimaternidad. Quiero hacer otra exposición explicando cómo tiene que ser una sociedad basada en las madres, en las mujeres y en la maternidad. Y esa es la única solución. Una sociedad que se estructure desde el elemento femenino, desde la maternidad y desde los niños, que son realmente el futuro de la humanidad. Entonces llega alguien y nos dirá, bueno, pero los estados van a intervenir y van a resolver este problema. Bueno, vamos a ver qué recursos tiene. Hasta ahora estamos viendo ya 3 intervenciones de 3 estados para resolver su problema demográfico. Las 3 completamente fallidas. Alemania ya hace tiempo que está dando incentivos a la maternidad, tanto desgravaciones fiscales como dinero a las madres, como ayuda, tal. ¿Ha servido de algo? No, rotundamente no, porque eso no es nada en relación con los elementos negativos ante maternidad, de tal manera que Alemania hoy está en 1,5 hijos por mujer, o sea, solamente 0,2 por encima del Reino de España, donde, por cierto, no se hace nada por la maternidad, nada, porque hay una especie de locura. Sí, nuestra sociedad está hundida en una locura, está llena de odio hacia la maternidad, a la que se le compara con el franquismo, hacia los niños. Bueno, es una cosa de un frenesí tremendo y lo vamos a pagar muy caro. Todas las ideologías del odio, de la abominación, que se nos escupe por las jaurías pagadas por el Ministerio de Igualdad, cosas horribles, se pueden leer cosas horribles en internet, totalmente deshumanizadas, de gente que ha perdido la cabeza, que necesita tratamiento psiquiátrico, como diciendo que los hijos explotan a las madres. Si los hijos explotan a las madres, supongo que las hijas también. Este conflicto entre mujeres, esta cosa horrible, nos ha llevado a ser el país con unas expectativas peores. Bueno, ya digo que en Alemania la intervención estatal no ha funcionado. En un sitio donde se está haciendo es en Hungría. En Hungría se están dando también ayudas, subvenciones, desgravaciones fiscales, más guarderías, bla. Y entonces resulta que están muy ufanos porque han conseguido que nazcan, en el año pasado nacieron 1.900 más niños que hace 3 años. Pero vamos a ver, se están riendo de nosotros 1.900 niños, ¿qué significa? No significa nada, y eso ya con muchísimas pensiones, subsidios y tal. Pero por lo menos en Hungría han comprendido, han hecho una reflexión, no se dejan llevar de todas estas ideologías irracionalistas y fanáticas que dominan nuestro país desventuradamente. Y luego está China, ya lo he dicho antes, el cambio a la política de un hijo único a 2, se permiten 2, qué tolerantes, que ya veis, ¿no? Que permisivos, no está sirviendo de nada y todos los demógrafos lo dicen, hasta tal punto que hay un sector del Partido Comunista que al parecer quiere implantar la obligatoriedad de 2 hijos por mujer. ¿Qué os parece esto? Esto ya es el colmo, esto ya es de tebeo, ¿eh? Pero esto tiene un elemento muy aterrador, que es algo que se vislumbra en el horizonte, que es la construcción de granjas, de crianza de seres humanos. Serían simplemente restaurar la esclavitud, comprar y vender mujeres, comprarlas en unas granjas, meterlas en una granja como si fueran cerdas o vacas, y entonces a través de la inseminación artificial obligar a estas mujeres a tener un hijo por año hasta que a los jefes del evento les parezca bien, ¿no? Menos esta solución, pues todas las demás parece que sí. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos la cuestión cuando la intervención estatal en la demografía, o sea, la biopolítica estatal, no funciona? Ahí tenéis el caso del franquismo, que en teoría damos muchos incentivos a las familias numerosas. Franco siempre se fotografiaba todos los años con familias que tenían 20 hijos o 17 o yo que sé qué, les daban premios a las madres, pero la cosa no fue muy lejos, puesto que nunca se superó los 2,9 hijos por mujer. Y eso a pesar de que todavía la población agraria, rural, hacía aportaciones notables. La península ibérica está asombrosamente
vacía de gente, no tiene población. Y una de las causas fue precisamente el franquismo, porque el odio hacia el franquismo era tan enorme que bastaba que Franco saliera ahí rodeado de gente infeliz pero bien intencionada, a la que hay que respetar, que había tenido 17 o 20 hijos, para que cientos de miles de hombres y mujeres decidieran no tener hijos, o tener solo uno, o tener dos. Como entonces todavía no había seguridad social, no se implantó por el franquismo hasta 1963, y la gente se tardó un tiempo en entender qué era eso, pues decían, bueno, necesitamos hijos para que nos cuiden la vejez, y nos gustan los niños, y los queremos mucho, y nos queremos muchos en la familia, porque el 99% de las familias en el mundo tradicional se querían, se amaban, estaban unidas por vínculo de amor, y quien niegue esto es un bellaco o una bellaca que miente, y hagamos un debate. Yo tengo pruebas, hay pruebas directas e indirectas de este asunto. Bueno, pues ya veis que la solución de la inmigración no funciona, que la solución de intervención del Estado para elevar la natalidad logra efectos ridículos y en algún momento contraproducente. También en Polonia, se me había olvidado, ¿y qué están consiguiendo? Pues en Polonia han conseguido, me parece, pasar de 1,3 hijos con mujer a 1,4. Alguien dirá, menos da una piedra. Efectivamente, menos da una piedra, pero eso no es la solución, no es la solución, porque los factores objetivos estructurales, los 16 elementos estructurales que yo antes he señalado, que van contra la natalidad y el nacimiento de niños, están ahí operando. Y me da igual entonces que salga una feminacia a perorar contra las mujeres que se embarazan, como que salga un ser angelical que diga que ello desea la vida, porque la una y la otra hacen solo ideología, y los factores estructurales están ahí y son los que cuentan. Las sociedades se mueven por elementos estructurales decisivos, y entonces tenemos que atacar los elementos estructurales. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, ya he dicho antes que quiero hacer un vídeo con un programa completo y detallado de cómo podemos salir de este desastre, cómo podemos evitar que la gente conozca un desastre en su vejez. ¿Quién lo va a pasar peor? Pues lo voy a decir. Mira, la gente que está hoy jubilada no lo va a pasar demasiado mal, porque todavía quedan remanentes, todavía queda el África subsahariana, todavía hay bolsas de paro, incluso aquí, que se pueden utilizar, y cuando se vayan haciendo viejecitos y viejecitas tendrán todavía un dinerito, la economía será relativamente activa. Es decir, que en 10 añitos las cosas no se van a poner demasiado mal por el momento, pero lo gordo va a ser dentro de 20, 25 años, es decir, la gente que ahora tiene 45 años le espera una jubilación y una vejez muy problemática, muy difícil si no han tenido hijos o si no han tenido nietos. Es decir, dentro de 25 años las cosas van a estar muy difíciles, por lo que antes he dicho. Entonces, ¿yo qué propongo? Pues que no sean bobos, no seáis bobos, no os dejéis llevar por los discursitos del Estado, ni mucho menos por los discursitos del Ministerio de Igualdad. Pensad muy bien las cosas, no creáis que todo es una cuestión de dinero. Tener hijos, tener nietos, tener hijas, tener nietas, educarlos en el amor, educarlos en el servicio, quereos los unos a los otros, constituir familias basadas en el afecto, en la confianza. Y entonces, quien tenga eso sobrevivirá, quien no, no sobrevivirá, porque la crisis es planetaria, el problema es planetario. Y la situación es tremenda. Cuando explote la rebatiña de apoderarse de las poblaciones negras remanentes, que es lo único que queda en África, ya no quedará nada. Y de los 7.500 millones, el plan estratégico del gran capitalismo se plantea matar a ¿cuántos? ¿3.000? ¿4.000? No lo sé. Hay gente que dice que quieren matar 7.000 o dejar que se mueran. Yo creo que no. 7.000 son muchos. Pero 2.000 sí, 2.000 millones sí. Eso significaría, hay un estudio por ahí, me parece, que dice que el Estado español, lo que llaman España, para el año 2060 habría quedado reducido a una población de 27 millones de los 47 actuales. Daros cuenta, eso es lo que significa, es monstruoso, es el mayor genocidio de la historia, y esto se está planeando a partir de todo lo que antes he señalado.
Por supuesto, si vive Henry Kissinger, nunca una operación de ingeniería social ha tenido el éxito. Era un genio Kissinger, sí, sí, yo lo reconozco. Yo leo sus libros para enterarme de todas las maldades y atrocidades que se le ocurre al imperialismo yanqui, y esta es de las peorcitas, de las peores. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Voy a dar algunas ideas así a voleo. En primer lugar, hacer una lista de las empresas que persiguen a las mujeres que se quieren embarazar, o que las imponen no embarazarse, o que las marginan, o que las rebajan los salarios. Una lista. Y entonces esas empresas tienen que ser combatidas con todas las armas a nuestro alcance, y tienen que ser señaladas empresas genocidas. Empresas genocidas. Eso es lo que se tienen que llamar, sean estatales o privadas, porque es el elemento decisivo. Y tenemos que denunciar. Por favor, os pido que cuando en vuestras empresas os obliguen a abortar, cuando vuestros jefes y jefas, las jefas son terribles en esto, son las que se encargan de reprimir y perseguir a las madres, sobre todo las jefas, cuando os obliguen, denunciarlo, ya lo están haciendo varias mujeres, vayamos allá, tenemos que sobrevivir, denunciarlo. En segundo lugar, hay que denunciar la política de entrada de inmigrantes que lleva adelante el Banco de España, las grandes multinacionales. ¿Cómo? Pues los inmigrantes que lleguen tienen que ser resarcidos sus países. Si ellos proporcionan un beneficio de 150.000 euros, su país tiene que ser resarcido. Hay que hacer una política para esos países, no robarles sus materias primas, no robarles los beneficios. El África negra exporta capital en el sentido de beneficio de las grandes empresas a Europa, me parece que he leído, por 20.000 millones de euros anuales. Eso se tiene que quedar ahí. Las deudas tienen que ser condonadas de tal manera que estos países puedan vivir y no necesiten meterse en la aventura de venir a Europa. Y los que están aquí tienen que ser persuadidos amigablemente de que vuelvan a su país a hacer la revolución. La agricultura de exportación tiene que ser sustituida por agricultura de subsistencia, por agricultura para que coma la gente de allí y no tenga necesidad de venir. El 90% de los que vienen forzados, vienen porque allí o se les prepara guerras, o se les quitan las aguas, o se les quitan las tierras para producir alimentos o porquerías para los países ricos. Entonces, esto tiene que ser denunciado y esta gente tiene que ser ayudada. El imperialismo primero les robó las materias primas, en segundo lugar les robó la riqueza y el capital monetario que se había producido allí. Ya les está robando la gente. Esta denuncia del robo de la gente a los países pobres, porque es la única riqueza que les queda, es la única riqueza, y ellos pueden vivir allí. Si se quitan de encima a las multinacionales, si se quitan encima a las malditas ONGs que solo sirven para dañarles, para destruirles, todas estas personas que van a ayudar, por favor, si estáis en una ONG, dejar de ayudar a los pobres negritos, dejar de ser tan racistas y tan miserables como sois y quedaros aquí. Ya está bien. Se cuentan cosas espeluznantes de los que hacen las ONGs allí, y una causa de la emigración a Europa son estas ONGs que muy a menudo no son nada más que agencias del CNI, o sea, de la Central Nacional de Inteligencia, de los servicios de promoción de la mano de obra. Y luego, ¿qué decir de la gente que sigue presentando la inmigración como muy antirracista y tal? Yo entiendo, claro, si se tiene un chalet de 660.000 euros y hay 128.000 fulanitos y fulanitas que quieren un chalet de 660.000 euros, pues necesita mucha mano de obra, se necesita para hacer los chalets, y luego hay que tener un servicio de criadas y criados que, bueno, nos cuide el chalet, nos cuide a los niños, sobre todo si es una parejita que vamos a tener de mellizos, y todo esto, claro, pues entonces sí. Pero la gente que no queremos eso y vivimos en barrios multiculturales y no nos importa vivir en un pisito de 70 metros cuadrados, no necesitamos nada de eso. Y entonces nuestra percepción de la emigración es diferente, es diferente. Luego, tenemos que hacer un programa que yo llamaría de los 21 meses. Las mujeres, desde el momento que se sepan que están embarazadas, que son 9 meses de embarazo más un año, 9 y 12, 21 meses. Entonces tienen que dejar de trabajar, pasar una situación especial, igual que los parados, con el 100% de su salario, 21 meses, para que puedan criar a sus hijos e hijas con cariño, con afecto, como tiene que ser criado un ser humano, y no que a los 4 meses los tienen que tirar
en en todos estos sitios que cuidan a niños, que son lugares terribles, ¿no? Se cree que eso es estupendo, pero no es así, ¿eh? Entonces, vamos a establecer los lazos de amor y de afecto que tiene que haber entre una madre y sus hijos, y entre un padre y sus hijos, haciendo que durante un año la madre o el padre alternativamente, según acuerdo, reciban el salario íntegro, 21 meses. Vamos a imponer esa lucha. Y las mujeres que estén en el paro tienen derecho a 21 meses de paro a partir del momento que presenten un documento diciendo que están embarazadas, y las que no cobren subsidios igual, todo el mundo, 21 meses, y esa lucha la vamos a llevar. Yo os digo que si esto se hiciera, el número de abortos caería en picado y la gente se animaría, y no esa cosa vil y miserable como la que estableció Zapatero de darles, ¿cuánto les daba? 2.000 euros a las mujeres que se quedaban embarazadas. Pero él cree, este sujeto despreciable cree que la gente puede ser ganada por 2.000 euros para tener un hijo. Un hijo es una experiencia maravillosa, es una experiencia formidable, es algo que todas las personas deberían tener 1, 2, 3 veces. Y entonces él cree que las cosas se resuelven por dinero, toda la izquierda perversa que todo lo resuelve con dinero. No, no, el dinero no es, el dinero es un complemento porque estamos en una sociedad capitalista monetizada, pero lo que tenemos que resolver el asunto es a través de una ideología de la existencia y del amor, del amor. Los hijos surgen del amor y del deseo, y es el amor y el deseo, y el amor y el deseo tiene que saltar por encima de todo, de todas las limitaciones que nos pongan. Y si el capitalismo está delante, vamos a reventar el capitalismo, lo vamos a destruir y vamos a hacer la revolución. Y si el Estado nos impide con su política, por ejemplo, de denigración constantemente del amor, del erotismo y del sexo heterosexual reproductivo, vamos a salir a dar la batalla a las jaurías, a los voceros y a la gentuza que está haciendo este discursito. Y si la ley de violencia de género nos impide que nazcan, yo calculo, unos no nacimientos de 50.000, entonces vamos a hacer que esa ley sea eliminada. Vamos a salir a la calle y vamos a combatir, porque estamos combatiendo por nuestras vidas, especialmente la gente que ahora está alrededor de 45, entre 45 y 55 años, y todas estas cuestiones no se resuelven, lo que les espera es algo aterrador, literalmente aterrador. Entonces estas son las medidas que vamos a buscar para conseguir que la natalidad suba. ¿Cuánto? Pues a mí me parece muy bien 2,2 hijos por mujer, me parece una cuestión cómoda, una cuestión tranquila, en donde no hay que ir mucho más allá. Pero para resolver el problema actual necesitamos que menos que 3 hijos con mujer. 3 hijos con mujer. Vamos a quitarnos la bobería de la universidad esa que no vale para nada, para sacar a los padres que ya están agobiados, el dinero de los máster, eso. ¿Para qué valen los máster? ¿Qué enseñan a la gente en los máster? Entonces, las mujeres tienen que tener libertad para tener un hijo antes de los 25, otro antes de los 30 y otro antes de los 35, y no esperar a edades tan tardías en los cuales ya los hijos no nacen bien, porque existe el llamado reloj biológico, y el reloj biológico existe. Entonces, si vamos a crear una ideología de amor y afecto por los niños y las niñas, vamos a reconstruirnos mentalmente en el amor a la infancia, un amor puro, un amor angelical, y vamos a crear una sociedad que respete, adore y venere a las mujeres embarazadas y a las mujeres lactantes, y vamos a volver a aquello del pasado tan bonito cuando se decía a estas mujeres: a sus pies, señora. Esta frase de a sus pies, señora, la vamos a convertir no solamente en una frase, sino en una realidad. Tenemos que vivir a los pies de las mujeres que sean madres, que estén embarazadas. Tenemos que rodearlas de cariño y afecto. Me vais a permitir que cuente una anécdota. Una vez en una charla, hace ya años, una charla ecologista, donde me invitaron, y yo estaba como los ponentes. Entonces, pues, había 100 personas, 150, y surgió el típico discurso feminista progre de denigración de la maternidad y de las mujeres, y dale que dale. Y en el fondo se levantó una mujer que dijo lo siguiente: yo soy mapuche, soy madre de 4 hijos, y lo he hecho no solamente por motivos personales, sino porque mi pueblo está siendo perseguido.
en Argentina y Chile, ella era mapuche chilena, y yo quiero tener hijos para salvar a mi pueblo del exterminio. Entonces, aquello me emocionó tanto que yo bajé de donde estaba en la mesa de los ponentes y me dirigí a la chica aquella, la di 2 besos delante de todo el mundo y le dije al oído eso de «a tus pies, señora». Luego, por supuesto, la invité a comer, la ayudé a llegar a Barajas, que tenía que volver y tal. Me parece miserable, genocida y monstruoso esta persecución de las madres, este no permitir a las mujeres ser madres. Yo respeto perfectamente a las mujeres que no lo quieran ser, porque la libertad individual es sagrada. Las mujeres que no lo quieran ser tienen que ser respetadas, pero también tienen que ser respetadas y tienen que tener libertad real las que quieran tener 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, las que quieran tener 3, las que quieran tener 2. Tiene que haber un estado de libertad en donde las mujeres puedan elegir y los hombres también puedan elegir. Y tenemos que conquistar esta libertad por encima de todo, porque en ello nos va la vida individual y la vida colectiva. Y entonces todas estas medidas las vamos a llevar adelante. Ahora les he dicho atropelladamente y en una situación de emoción, pero ya fríamente vamos a hacer un programa y con ese programa vamos a dar la batalla, porque es el programa de la revolución. Una economía comunal tiene que ser una economía que en primer lugar ponga la crianza, los hijos, por encima de la producción de mercancías, de la producción de bienes, porque lo más valioso que hay son los seres humanos, lo más valioso. Y quien niega esto no solamente es un malvado, sino es un imbécil. Entonces, en un próximo evento de intervención mía, entraremos en detalle, igual que hoy he leído, los 16 causas de por qué nos están condenando a un genocidio aterrador. Vamos a combatir ese genocidio y, en esencia, vamos a hacer la revolución. Buenas tardes, buenos días, amigas y amigos, pensáoslo bien, reflexionad sobre estas cosas, no os dejéis llevar por los discursitos del poder, ni por los discursitos de la derecha, ni por los discursitos de la izquierda. Ved cómo están las cosas, recopilad los datos, miradlos, tampoco os fiéis de mí, usad vuestra propia cabeza.